Otro domingo más de videoblog y hoy hablaremos sobre los padres. Aquellas personas con quien convivís día a día y algunas veces te llevas bien con ellos y otras mal. Y hay veces que tu confidente principal es tu padre o tu madre. Y hay que admitir que la mayoría de los que estamos acá somos unos mantenidos por nuestros padres, ¿cierto? ¿Alguna vez en tu adolescencia tal vez te pasó o te sigue pasando que ni bien salen tus padres a trabajar traes a tus amigos o amigas a tu casa? César, hijo, vamos a salir un rato a cenar, así que portate bien, vamos a volver después de la medianoche. Y cierto, no hagas nada malo, César. Claro que sí, súper bien me voy a portar, que se diviertan. Chocolate. Tira corre, boludo. Ahí viene mi papá. Andate rápido, antes que pille que viniste rápido. Bueno, hay algunos que no son tan malos que digamos. Pero hay algo más que evidente que hacen todas las mamás cuando su marido sale a trabajar. O sea, traer a las amigas para chismosear en la casa. Amor, ya me voy a trabajar, nos vemos luego, te quiero. Dale amor, no hay problema, cuídate, te quiero. Y entonces el senador me dijo que iba a ser mi sponsor. Ay, amiga, así se hace, son Gracias a eso sos ahora famosa, amiga. Sí, gracias. Y hay madres que apenas llega su marido a la casa y ni le saluda y ya le cuenta todos los problemas que hay en la casa. Hola familia, ¿qué tal? Acá traje la cena, hoy es un gran día. Acá tus hijos zánganos no están haciendo nada. Ahí tu hijo llegó del colegio y no está haciendo su tarea y el otro está ahí con su celular. Un desastre son. Ay, esta familia, por Dios. Hola. Hola, mi hijo. Hola, papá. Hola. Cristian, ¿ya le contaste a tu papá que gastaste más de 20.000 guaraníes en trabajo práctico? ¿Qué? Están esos padres que cuando se encuentran con sus amigos le empiezan a contar las cosas de su hijo, hasta sus cosas íntimas. Sorry, papá, no va a venir el colectivo nunca, aquí jasó. Sí, ya voy a venir mi hijo, tranquilo nomás. No, pues. Jope, Shiraba, Jope, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Tiempo? ¿Cómo andás, Shiraba? ¿Todo bien? ¿Y el viejo? ¿Él es tu hijo? Sí, mi ¿Qué hijo, hace, boludo? viejo? Ya está grande ya. Y está súper grande, está. Sí, tiene 12 años, está en séptimo grado. Sí, ya tiene novia, empaquetador en el súper, tiene buenas calificaciones y por supuesto ya tiene todo pelo en su... Ve, papá, ¿cómo pio? Lo peor que te puede pasar en la vida es que tu papá te avergüenza frente a tus amigos mientras están borrachos. Y entonces el imbécil este dice, cállense o le serrucha a todos. Qué boludo, mira. Qué boludo este imbécil que dice eso, Qué ¿verdad? pedazo de idiota, en serio. Pape, viejo, ¿quién vio este? Mi amigo, papá. Vos sos amigo. Sí, vos sos amigo, ¿qué tal? Tranquilo, ¿cómo andás? Tranquilo. Vos sabés que para mí va a estar madrugada sobre linda tu edad. Papá, andate ya, papá. Muy bien, señores, esos son algunos tipos de padres. Pero a pesar de que hayan cosas buenas o malas, los padres son las mejores personas en nuestra vida. Muy bien, hasta aquí el videoblog de hoy. No se olviden de seguirnos en Twitter, @desoxigenados. Tampoco olviden seguirnos en Facebook, facebook.com/desoxigenados. Y no se olviden de visitar humorparaguayo.com, donde verán los mejores memes, las mejores fotos y los mejores videos. Y como siempre, al final pasaremos los selfies de todas las personas que nos envían. Si querés que el tuyo aparezca al final del video, envíanos en la página de Facebook o en Twitter. Nos vemos en el próximo vlog. Dale, te puedo no, porque... Sí, ya tiene novia, empaquetador en el... ¡Qué oso! Dale, vení, dale. Dale. Ah. Sí, ya... But first, let me take a selfie. Y no se olviden de felicitar a Erwin, ya que es este martes de su cumpleaños. Carrera, ¿qué tal? ¡Que lo cumpla!